España, y vamos a proceder con este primer, bueno, el segundo día creo que de talleres, el primer taller virtual con un enfoque especial en la categoría 5, que desde la Universidad de Málaga, junto con la empresa Indra, estamos organizando. Voy a compartir mi pantalla para poder visualizar las diapositivas. Bien, espero que lo pueden visualizar. Como comentado, este taller virtual tiene un especial, obviamente, enfoque en la categoría 5. Como fue anunciado, la novedad en esta edición del hackathon, tener una sesión de mapatón o una categoría de mapatón presencial que tendrá lugar en Lima del 3 al 5 de junio y que tiene esa vertiente de emprendimiento y desarrollo de startup a partir de análisis y del trabajo con imágenes de satélite. En este primer taller virtual enfocado a esta categoría, bueno, queríamos introducir en un primer lugar un poco el concepto, la filosofía del mapatón presencial, qué vamos a hacer, cómo se va a desarrollar, para luego dar algunas pinceladas, algunos ejemplos de aplicaciones de datos con datos satelitales que sí, esos ejemplos servirán para mostrar, para un poco sí, motivar, provocar las ideas que los participantes pueden desarrollar durante el mapatón presencial. Un poco la agenda del día es la siguiente, esta primera bienvenida de introducción. Va a ser seguido por una introducción sobre lo que es el mapatón presencial, un poco el concepto, los aspectos prácticos también, para que todos los participantes tengan una idea más completa de cómo se va a desarrollar. Para luego, en el segundo bloque, ver estos ejemplos de soluciones, aplicaciones, que van a ser presentados por 3 personas aquí presentes: Gabriel Martorell, compañero aquí de la Universidad de Málaga, Pablo Quesada, de la empresa AGFores, que también es uno de los mentores que va a acompañar a los participantes del mapatón presencial en Lima en junio, y una último ejemplo por mi parte, para luego concluir y cerrar. Yo creo que después de cada sección puede haber también un breve momento de preguntas y respuestas para aclarar cualquier duda que puedan tener. Pues bien, para empezar un poco, ¿en qué consiste esta categoría 5 del mapatón? Que, como fue anunciado, es la novedad, es la categoría del mapatón presencial. Pues es otra categoría dentro del mapatón para desarrollar aplicaciones de observación de la Tierra, y que se orienta, como el resto del mapatón también, a jóvenes desarrolladores de software, programadores, especialistas en detección y datos, así como a expertos temáticos de las áreas temáticas que estamos tratando. Y en estos 3 días que vamos a tener en Lima en junio, el objetivo es desarrollar una aplicación, un producto que aborde temas relevantes y se basa en el uso de datos de observación. Vemos este evento, igual que todo el hackathon, todo el mapatón organizado por CONIDA, es una oportunidad única
para el desarrollo de estos tipos de soluciones o de herramientas. En este caso especial de la categoría 5, es tiene esta particularidad de pretender desarrollar una solución con cierto valor comercial y potencial de mercado, quiere decir que en el desarrollo habrá que tener en cuenta la vertiente del usuario, de la posible demanda o el potencial en el mercado y además que responda a una demanda o demandas reales o bien del mercado o de usuarios públicos que los participantes deben un poco investigar para al final tener este producto vendible, para decirlo así, al final del evento. En preparación al evento presencial, tenemos 3 talleres virtuales con un enfoque específico para esta categoría 5, el de hoy, de introducción de los ejemplos. Otro el jueves sobre un poco más básico, introducción a datos satelitales en general y su aplicación, además de una introducción al programa Copernicus con sus datos, servicios, productos accesible a los usuarios. Y luego una tercera sesión sobre el acceso de datos y el entorno de cálculo que se va a utilizar durante el Mapatón presencial en junio. Este evento presencial de 3 días que vamos a tener en Lima va a desarrollarse de la siguiente forma, un poco para también ya dar alguna idea de cómo se va a desarrollar y así tener y tomar ya los apuntes necesarios para estar, digamos, muy preparado para empezar el evento presencial dentro de un mes. Entonces tiene estos más o menos 5 fases que se van a desarrollar durante esos 3 días, que es primero la consideración, la creación o consolidación de los equipos multidisciplinares que van a desarrollar los productos, la creación de la idea innovadora con este enfoque a que responda a una necesidad real. Luego el desarrollo en sí, más tecnológico, de la solución viable basada en detección y la presentación del producto al jurado y la entrega de premios. Y voy ahora paso por paso a explicar un poco los detalles de cada uno de estos fases del Mapatón. Pues bien, como habéis podido ver en la convocatoria, la categoría 5 se desarrolla en equipos. Entonces, es un esfuerzo en equipo con un claro enfoque multidisciplinar. Quiere decir que en la medida de que sea posible, queremos que los equipos se compongan de perfiles distintos, tecnológicos, temáticos, programadores, gente que sabe utilizar y analizar imágenes satélite. Entonces, para que cada uno de los miembros del equipo pueda aportar, digamos, su especial pericia al desarrollo. Queremos que los equipos se formen antes del evento presencial. Sé por la lista que me ha llegado de los inscritos, ya hay algunos equipos formados, al menos así se han inscrito. Hay algunas personas, algunos participantes que se han inscrito de momento de forma individual y todavía están buscando equipos para unirse a ellos. He dicho que pretendemos que se formen antes de las sesiones presenciales en Lima, aunque todavía durante la tarde del primer día
existe la posibilidad de hacer algunos ajustes si tenemos algún desequilibrio entre los equipos, puesto que cada equipo pretendemos que tenga un máximo de 5 participantes con este enfoque multidisciplinar, con lo cual vamos a tener unos 8, 9 equipos por lo que estamos viendo. De momento tenemos una propuesta de 11 equipos, entonces ahí tenemos seguramente todavía consolidar esta parte. De aquí a principio de junio nos vamos a poner en contacto con cada equipo y también con los participantes individuales para asignar o poner en contacto los participantes individuales con algunos equipos que todavía buscan miembros o habilidades que faltan para unir estos participantes individuales a los grupos. Esto principalmente se va a moderar a través del canal en línea que está habilitado, a través de Discord, donde nos vamos a ayudar a los participantes a ponerse en contacto y crear esos equipos que están previstos. Una vez que se hayan confirmado los equipos, y como he comentado, esto va a ocurrir la primera tarde la tarde del 3 de junio, los equipos van a empezar a desarrollar la idea. Pongo aquí que empecéis a desarrollar vuestra idea hoy, ya. Esto quiere decir que al menos de las presentaciones de hoy y también las presentaciones del jueves y también de los demás talleres virtuales, ya se pueden, digamos, un poco madurar las ideas o empezar a madurar las ideas que pueden llegar a ser el producto que se van a desarrollar durante los 3 días en junio. Como he comentado, la información proporcionada en los talleres virtuales, tanto los específicos para la categoría 5, pero también los demás talleres virtuales, pueden ayudar a redactar estas ideas que, como hemos puesto también en la convocatoria, deben responder a demandas y retos del mundo real. Es decir, tienen que tener una relación muy estrecha con lo que posiblemente usuarios, tanto en públicos como privados, puedan demandar. Tiene que ser técnicamente viable, tiene que ser algo que realmente se pueda implementar con las técnicas disponibles, pero también tiene que ser innovador. Esas ideas deben tener un cierto grado de innovación. No queremos que cojáis una idea, copiáis una idea ya existente, sino que tenga un cierto grado de innovación. Para desarrollar esta idea, nosotros a lo largo de este mes proporcionaremos una plantilla estructurada, un llamado Business Model Canvas, que ayuda a estructurar un poco esta idea en cuanto a qué es la demanda, qué son los posibles usuarios, qué es la escala que quiero trabajar, cuál es la necesidad de datos y de computación, etcétera, etcétera. Esta información os lo vamos a ir proporcionando a lo largo de este mes para ir empezando a estructurar esta idea y así llegar al evento presencial lo mejor preparado posible. Esta fase del desarrollo de la idea también forma parte de la presentación del producto. En todo el proceso es importante digamos, documentar y luego también presentar qué ha influido en esa idea, porque al final la presentación del producto también digamos, bebe de la narrativa de cuál ha sido la cuestión, cuáles han sido las consideraciones que se han tomado en cuenta y
en base a qué habilidades se están desarrollando se está desarrollando este producto para poder convencer al jurado, para poder convencer a la hora de evaluar la propuesta. En la siguiente fase es realmente el desarrollo de esta solución basado en teledetección. Nosotros llamamos este producto o esta solución que se pretende desarrollar un producto viable mínimo, que se define como una versión de un producto con las características suficientes para que pueda ser utilizado por los primeros clientes. Una especie de prototipo, pero tampoco tiene que ser un desarrollo muy avanzado, sino algo que muestre el futuro desarrollo de este producto. Para el desarrollo de esta solución, además de la información ya aportada, tendréis acceso a máquinas virtuales para el cálculo, acceso a datos libres, computación en la nube y un taller virtual específico sobre cómo acceder a los datos y cómo utilizar las máquinas virtuales que se va también desarrollar como parte de estos talleres virtuales. Y en todo el proceso, ya in situ, en Lima, vais a tener un apoyo completo, prácticamente 24 horas, por parte de los mentores que van a estar ahí presentes los días 3, 4 y 5 de junio. Hablando de los mentores van a cubrir, digamos, diferentes aspectos del desarrollo de este producto. La idea de negocio empresarial, la parte de marketing y técnicas de la presentación, más aspectos de las aplicaciones, de ciencia de datos, que van a ser cubiertos por los diferentes mentores que aparecen aquí. El último paso que, digamos, depende de vosotros es la presentación de productos, de la que al final del día 5 tendréis 10 minutos para presentar los productos y convencer al jurado. 5 minutos de presentación y 5 minutos de preguntas y respuestas. Siempre recomendamos, y eso ya va a ser parte del hackathon en sí, de preparar la presentación mientras estáis diseñando la idea, mientras estáis haciendo el desarrollo, para así aprovechar toda la información y volcarla en la presentación final. Cómo mejor presentar y tener el mayor impacto en la presentación también va a ser parte de una de las sesiones de tutoría que vamos a tener en Lima. Y finalmente, ya la parte que no depende de vosotros, pero es muy importante también tener en cuenta a la hora del desarrollo de la presentación, es la entrega de premios, o previo, mejor dicho, la evaluación del jurado, que se basa en los criterios de la relevancia de la solución con respecto a los temas del Mapatón, el interés del proyecto, que decide como de innovador es, qué valor añadido pueda crear para el usuario, etcétera, etcétera. Y también la calidad del equipo en cuanto a experiencia, multidisciplinaridad y espíritu del equipo que se haya mostrado durante el Mapatón. Como premio, digamos, ¿cuáles son los beneficios? Hay unos premios para el equipo ganador y estamos todavía finalizando también la opción de premios para los segundos y terceros equipos. Pero aparte de los premios, que es obviamente muy atractivo, también hay unos beneficios de simplemente participar que no podemos menos valorar, como es aprovechar beneficiarse de esta gran oferta formativa sobre acceso y tratamiento de datos que vais a recibir, tanto en los seminarios virtuales como in situ.
In situ, creo que las tutorías, las mentorías que va a haber, las presentaciones y el contacto directo con los expertos que van a estar ahí, creo que es un valor añadido muy, muy grande. Y luego también tendréis esta posibilidad, el beneficio de presentar ideas innovadoras a, al jurado, a agentes, actores públicos privados del Perú y también más allá de las fronteras del Perú, que obviamente es una proyección muy, muy interesante creo, para todos los participantes. Bien, un poco el calendario también para volver a incidir en esta parte. Hubo la inauguración la semana pasada. Hoy tenemos el primer taller virtual sobre esta introducción y aplicaciones satelitales que vamos a escuchar ahora. El jueves el taller virtual más técnico sobre cómo utilizar datos satelitales, diferentes sensores que hay, diferentes aplicaciones que se pueden sacar de ahí, también con un enfoque especial también el programa de Copérnicus, que es interesante porque proporciona datos a nivel global de forma gratuita y abierta. Y luego un taller que está previsto para la semana que viene sobre el acceso a datos, donde también vamos a tener una pequeña sesión al final sobre el estado de la creación de equipos y podemos discutir un poco las problemáticas y buscar soluciones para cualquier problema que haya a la hora de la creación de los equipos. Tenemos también en mente tener a finales de mayo, muy cercano al evento en Lima, tener un taller muy pequeño final para resolver cualquier pregunta-respuesta, cualquier pregunta, previo al hackathon, al mapatón presencial, para así venir de la mejor forma, más preparado al evento presencial. Aparte de los webinarios, de los talleres virtuales, está a vuestra disposición, están a vuestra disposición todos los diferentes canales en Discord. Uno específico para la categoría 5, donde existe esa posibilidad de chatear entre vosotros y con nosotros para resolver dudas, encontrar equipo, encontrar personas para los equipos que necesitan todavía miembros para ello. Y un primer vistazo al programa un poco más detallado, lo que os va a encontrar en el hackathon, en el mapatón presencial, el 3, 4 y 5 de junio. Que va a tener lugar, y no lo he incluido aquí porque ha sido una confirmación de última hora, en el Swiss Hotel de Lima. Creo que por diferentes canales vamos a incluir esta información. Que va a empezar por la tarde del 3 de junio, rompiendo un poco el hielo entre los participantes. Vamos a vosotros vais a conocer a los mentores y a todos los demás participantes para así finalizar este día con la confirmación de los equipos y así tener ya todo listo y preparado para empezar el día 4 por la mañana el trabajo en equipo, que se van a estructurar, este trabajo se va a estructurar alrededor de diferentes sesiones de tutoría o mentoría, que están aquí, los 3 primeros, de la idea al producto, un poco cómo desarrollar una idea de negocio, del dato a la solución, algo un poco más técnico para ver opciones
de utilizar imágenes satélite para los diferentes objetivos, y luego una presentación, una tutoría más específica sobre cómo presentar el producto, que también tiene mucho que ver con el marketing de estas soluciones. Y creo que lo importante de esos 2 días, 4 y 5, es realmente el trabajo en equipo, donde vais a tener bastante tiempo para, bueno, bastante tiempo para poder desarrollar el trabajo. Obviamente en 2 días sí es bastante compacto, pero también es el espíritu de este tipo de mapatons presenciales, de en poco tiempo y de forma muy concentrada desarrollar algo, una solución en equipo. El día 5, además de seguir con el trabajo en equipo, vamos a concentrarnos sobre todo en preparar la presentación del producto para hacer esta presentación al jurado y luego tener la evaluación del jurado y la entrega de premios. Bien, esto es, digamos, la primera parte del taller de hoy, que quería compartir con vosotros. No sé si hasta este momento alguna cuestión sobre el desarrollo y la filosofía de esta parte de la categoría 5. Si no, imagino, José, daríamos paso a la siguiente parte sobre los ejemplos de aplicaciones de esta dirección. Sí, Christoph, no habría inconveniente. Vale, entonces voy a dejar de compartir, creo. Ah, no, ya está. Ah, no. Yo creo que, José, también algunos detalles sobre la categoría 5, el desarrollo de todo el proceso, también van a documentarse en un dossier específico, ¿correcto? Sí, así es. Vale, Para vale. aquellos inscritos en la categoría 5. Exactamente, sí, sí. Y como he comentado, también el canal de Discord está ahí para pues, posiblemente responder a dudas que surjan durante un poco la preparación hacia el mapatón presencial. Entonces, no sé, si no hay dudas en ese momento, podríamos seguir a la siguiente presentación. Y sí. ¿Necesitas permisos para compartir pantalla, Gabriel? Hola, buenos días a todos. Déjenme probar a ver si puedo compartir pantalla. Vale, estoy compartiendo. ¿Pueden ver mi pantalla compartida? Aquí sí. Sí, ¿verdad? Vale, me presento. Me llamo Gabriel Martorell, soy especialista en geotecnologías aplicadas en el Centro Temático Europeo de Análisis Espacial y Síntesis de la Universidad de Málaga. Soy un colega de Christoph. Y hoy les voy a presentar un sistema de observación terrestre para el seguimiento de humedales que se llama Green Eye System, que utiliza imágenes de satélite para hacer un seguimiento de los humedales. En primer lugar, el contexto. ¿Por qué los humedales? Los humedales son unos ecosistemas muy frágiles que desempeñan un papel fundamental tanto en la conservación de la biodiversidad como la provisión de servicios ecosistémicos
y la mitigación del cambio climático. Y a pesar de lo importantes que son, estos sistemas se están deteriorando a un ritmo acelerado debido a la actividad humana y a los cambios globales. Los gestores de los humedales, una de las principales limitaciones que tienen para hacer una gestión efectiva de estos ecosistemas es la falta de información actualizada y precisa, que tradicionalmente requiere pues, o instalar sensores in situ, es decir, en los propios humedales, o hacer trabajo de campo, o hacer un trabajo manual de cartografía y delimitación de los humedales. Entonces, si nosotros sabemos que los gestores necesitan información espacial y proxies actualizados, y sabemos que las imágenes de satélite nos pueden proporcionar una información que es muy valiosa sobre el estado y las condiciones de los humedales, entonces podemos empezar a plantear cómo gestionar y cómo desarrollar una propuesta, una solución que dé respuesta a estos problemas. ¿Qué es lo interesante de las imágenes de satélite para hacer un seguimiento de humedales? Bueno, pues que nos permite no solo acceder a, digamos, a imágenes de cómo están ahora los humedales, sino que nos permiten hacer unas series temporales con información desde hace mucho tiempo hasta ahora y se van actualizando con mucha frecuencia y, por tanto, nos permiten hacer un seguimiento casi en tiempo real. El problema de trabajar con series temporales de datos de satélites es que, bueno, la generación de información espacial y de datos actualizados está absolutamente limitada por el coste operativo y de implementación de sistemas basados en teledetección. ¿Esto qué significa? Que es caro. Significa que es caro producir cartografía, tener a un equipo que implemente para cada uno de los humedales un sistema propio de seguimiento. Y además es muy complejo porque hay muchos humedales. Aquí, por ejemplo, este es un proyecto que se aplicó sobre la región de Andalucía, al sur de España, donde tenemos más de 200 humedales catalogados. Por tanto, muchos de ellos son humedales de unas pequeñas, de una superficie muy pequeña, de unos cientos de metros cuadrados, y hay otros que son miles de hectáreas. Entonces, hacer un sistema que pueda trabajar con todos esos humedales de distintos tamaños, de distintas características, es bastante complejo. Por tanto, lo que se suele hacer es asumir algún tipo de limitación. Hacer un sistema que funcione una vez, hacer un sistema que renuncie a toda esta serie temporal y, por tanto, se centre en un periodo concreto o las últimas imágenes, etc. Ese era el problema al que nos enfrentábamos y estas eran las necesidades que habíamos identificado. Y eso nos condujo a elaborar la siguiente propuesta. Íbamos a desarrollar un sistema de seguimiento de humedales que estuviese basado en el análisis automático de imágenes de satélite y que además el procesamiento de estas imágenes se realizase en la nube. ¿Por qué? Porque necesitábamos capacidad para poder analizar todas esas imágenes, que podían ser muchísimas, y tenía que poder funcionar para cualquiera de esos humedales, para cualquiera de los gestores. Con eso propusimos el desarrollo de este GreenEye System, que se basaba en una metodología previa de un proyecto anterior en el que habíamos participado y que nos decía, teníamos unas pautas o unas metodologías sobre las que construir este sistema, que estaba basado en el cálculo de índices espectrales y el análisis de dinámicas de aguas superficiales. Habíamos decidido que GreenEye System se iba a apoyar en el uso de imágenes de Sentinel-2 del programa de Copernicus, porque aunque utilizar imágenes de Landsat nos habría permitido una serie temporal mucho más amplia, como les dije, tenemos humedales que son muy pequeños y, por tanto, esa resolución de 10 metros de píxel que tiene Sentinel-2 nos iba estupendamente y, además, nos permitía hacer un seguimiento desde ahora y los últimos 6-7 años hacia el futuro. Esta plataforma, además, tenía que poder generar estos proxies o indicadores o datos actualizados y en tiempo real y, por supuesto, tenía que abordar los problemas de complejidad y de extensión que les he mencionado antes y tenía, por supuesto, que estar optimizado para trabajar con cantidades masivas de datos. ¿Cómo lo hicimos? Sabíamos que para que un sistema así automatizado que pudiese abarcar una extensión de territorio tan amplia, una variedad tan
grande de ecosistemas de humedales distintos tenía que tener una base muy, muy, muy concreta y muy acotada. Por tanto, nos centramos en analizar el estado de los humedales a través del estudio de las dinámicas de las aguas superficiales. ¿Y cómo lo hicimos? Pues utilizamos Google Earth Engine, que si no lo conocen es una plataforma de Google para es una especie de sistema de información geográfica en la nube que proporciona varias cosas. Proporciona un catálogo de datos entre los que se incluye un catálogo completamente actualizado de Sentinel-2. Nos da también una capacidad de procesar todos esos datos de satélite utilizando los servidores de Google y además nos permite elaborar páginas web que acceden a esos scripts y realizan todos estos cálculos que nosotros hemos preparado. De manera que los usuarios, los gestores en este caso de los humedales, podían tener una página web de entrada donde aplicar o ejecutar la herramienta. ¿Cómo funciona la herramienta? La herramienta parte como les he dicho, de una idea muy, muy básica, que es identificar la lámina de agua. ¿Y esto cómo se hace? Aquí tienen un ejemplo de lo que sería una imagen de satélite, una imagen que está compuesta por varias bandas, cada banda representando un color o una longitud de onda distinta, y un indicador de agua. Si no lo conocen, estos índices espectrales lo que hacen es hacer una operación matemática entre una o varias bandas de la imagen de satélite y genera un dato. En este caso, los índices de agua lo que nos permiten es utilizar la información espectral que hay en cada una de las distintas bandas y identificar lo que podría ser un píxel identificado como agua o no agua. En este caso, si ven arriba en la parte superior derecha, tienen una fórmula. La fórmula utiliza las bandas del verde y del infrarrojo cercano y cuando se aplica esa operación se genera, como pueden ver abajo a la izquierda, una matriz que en lugar de tener colores o distintas bandas tiene un valor. Nosotros aplicamos sobre estos valores lo que llamamos un umbral que nosotros conocemos, pero que los usuarios, los gestores de los humedales también conocen y pueden aplicar, que separa lo que es un valor que representa el agua y un valor que no representa agua. De la siguiente manera, si aplicásemos un umbral del 0,05%, bueno, 0,05 sobre esa matriz que tienen abajo que pone NDWI, podríamos ver que los píxeles que tienen un valor superior a este umbral se clasifican como agua y los píxeles que no están por encima de ese umbral no se clasifican como agua. Este es uno de los primeros datos de la herramienta. El segundo es, si nosotros sabemos que un píxel es agua y sabemos el tamaño que tiene un píxel, que en este caso es de lado 10 metros, sabemos que la superficie que ocupa un píxel de agua son 100 metros. Si nuestra área de estudio fuese esta matriz de 3x3 celdas, donde 5 de ellas son agua, podríamos saber que la superficie de la lámina de agua de nuestra área de estudio son 500 metros cuadrados. Esta idea tan sencilla, que es calcular lo que es agua, lo que no es agua a partir de una imagen de satélite, es lo que nos va a permitir a nosotros construir todo un sistema de seguimiento utilizando los datos de Sentinel. ¿Cuál es esa metodología, por tanto? Cuando el usuario accede a la herramienta, y luego les enseñaré cómo se ve la herramienta y cómo se utiliza, va a definir en primer lugar una zona de estudio. Esto es, qué humedal quieren analizar. Una vez se ha seleccionado el humedal, se filtran todas las imágenes de Sentinel que están en esa zona, que cubren esa zona. Luego, el usuario define el rango de fechas de análisis. Esto es, la fecha de inicio y la fecha de fin. Por tanto, las imágenes que quedan fuera de este rango de fechas se descartan. Eso supone hacer una colección de cientos o incluso miles de imágenes de satélite. Por tanto, el siguiente paso es filtrar por nubosidad, descartar todas aquellas imágenes que tienen pues más el valor por defecto, en este caso es un 20% de nubes, porque evidentemente no podemos ver a través de ellas y por tanto se descarta y tenemos menos imágenes con las que trabajar. Luego, de esas imágenes que tienen un 20% o menos de nubosidad, se aplica otro procesamiento que trata de identificar cuando un píxel se corresponde con una nube, si lo encuentra, lo elimina de la imagen.
Luego, como siguen siendo muchísimas imágenes, se agrupan por mes. Se consigue así pasar de, supongamos que estamos analizando un periodo de 4 años, pasamos de cientos o miles de imágenes de Sentinel-2 a 48 imágenes, una imagen por mes y 12 imágenes por año, 4 años. Con lo cual ya tenemos una cantidad de datos mucho más fácil de trabajar y que sigue representando un periodo de tiempo bastante grande. A esa imagen que hemos conseguido le calculamos el índice espectral de agua, bueno, de agua, de vegetación, de más cosas, pero hoy nos vamos a centrar en el de agua. El índice espectral de agua es el cálculo que les he enseñado en las diapositivas anteriores. Y una vez tenemos para cada imagen de cada mes si esto es agua o no es agua y la parte que es agua, cuánta superficie tiene, entonces podemos construir el sistema. ¿Cómo es ese sistema? Aquí están viendo un screenshot de la herramienta web a la que le hemos seleccionado un humedal, en concreto un humedal llamado Laguna de Fuente de Piedra, que está situada en la provincia de Málaga, en Andalucía, España. Y se han filtrado los datos desde 2017 hasta 2024. Y podemos ver en el centro de la imagen la composición de RGB de la imagen de Sentinel de una de las fechas, la delimitación en amarillo, no sé si lo van a poder ver muy bien, de lo que es la delimitación oficial del humedal. A la izquierda pueden ver una leyenda con la psicología de las capas que hay la simbología de las capas que aparecen en el centro, y a la derecha unos gráficos con la información de esa serie temporal. Voy a enseñarles un poco más de cerca algunos de esos datos. Por ejemplo, aquí vemos un pequeño zoom en la que vemos la composición RGB correspondiente con mayo de 2020. Aquí simplemente es una imagen en color natural. Si activamos la primera de esos datos, vemos la lámina de agua en color azul, identificada utilizando ese índice de agua. Abajo a la derecha pueden ver una gráfica donde muestra la evolución mensual desde la fecha de inicio hasta, en este caso, el presente, de cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo la superficie inundada. Podemos ver que los últimos años, por ejemplo, han sido unos años más secos y con una menor superficie inundada que los años anteriores. Como también tenemos la serie temporal completa, no solo podemos ver la lámina de agua del mes de mayo, podemos ver la lámina de agua del mes de mayo en azul claro, pero también podemos ver cuál es la superficie que se ha inundado, la máxima inundada de ese año, de su correspondiente año. Lo podemos ver en esta imagen en color azul oscuro. Eso nos sirve para poner en contexto cómo es el nivel de inundación de un mes concreto respecto a ese año completo. Y evidentemente, si podemos hacer eso con el año completo, lo podemos hacer con la serie temporal completa. En color magenta pueden ver cuál es la superficie máxima que se ha llegado a inundar en este periodo del 2017 al 2024, con azul oscuro la máxima del 2020 y en azul claro la de uno de sus meses. Conociendo esa serie temporal, también podemos ver esta misma información, pero en términos absolutos en lugar de relativos. Y podemos ver aquí, por ejemplo, cuáles son las zonas que el porcentaje de tiempo que cada píxel ha estado inundado en todo ese periodo. Y esto nos puede ayudar a nosotros a ver dónde se está concentrando el agua cuando se acumula y qué zonas son inundadas con una frecuencia mucho más baja, mucho más alta, y ayudar así a la planificación de los recursos. Aquí podemos ver también cómo esa misma información se expresa de una manera distinta. Aquí nos analiza el hidroperiodo para el año 2020. Esto es, cuántos meses ha estado inundado del año. Por ejemplo, vemos que buena parte de esta laguna en el año 2020 estuvo con aguas estacionales, es decir, estuvo inundada más del 6 meses al año, pero que otra parte importante estuvo menos de 6 meses o incluso un mes, lo pueden ver en ese color azul verdoso más claro. Podemos ver en esta misma imagen el hidroperiodo de otro año, por ejemplo, este es del año 2019. El año 2018 fue un año muy lluvioso, se recargaron los acuíferos que alimentan este humedal en concreto, y por tanto el año siguiente vemos que buena parte de la laguna estuvo permanentemente inundada, lo pueden ver en color azul oscuro, mientras que otra superficie muy, muy grande estuvo
más de la mitad del año inundada. De la misma manera, podemos estimar un hidroperiodo medio que represente a todo este periodo para ver qué zonas son para este periodo, insisto, normalmente, excepcionalmente inundadas o estacionalmente. Vemos que como este humedal depende mucho de las lluvias y de la recarga de los acuíferos, no tiene una zona que esté permanentemente inundada, sino que varía en las estaciones. Y además lo pueden ver abajo a la derecha en la gráfica. Antes les he dicho que esto procesaba datos para identificar las aguas superficiales, que es esto, pero también podía hacerlo para vegetación. Aquí tienen un ejemplo de una de esas imágenes del índice de vegetación acotado a los valores positivos, simplemente para ver en qué parte se había desarrollado más la vegetación. Esto podía ser útil para los gestores de los humedales, para, sabiendo ellos con su información de pluviometría o de episodios de sequía, si un humedal se estaba secando y la vegetación y los cultivos también tenían unos valores más bajos, o si en el caso contrario, veíamos que el humedal disponía de poca agua, pero los cultivos de a su alrededor cada vez tenían un índice de vegetación superior, que podía estar vinculado a un mayor consumo de agua y, por tanto, poder entender un poco qué estaba sucediendo en el entorno de su humedal. Aquí les vuelvo a enseñar la herramienta, la visión general. A nivel de usuario, se intentó que fuese lo más fácil de usar posible. Cuando un usuario hace clic en una de las gráficas y selecciona, por ejemplo, una de las fechas, la imagen del centro, los datos, se actualizan a esa fecha. Si pulsan sobre uno de los años, las imágenes se actualizan también para representar pues el mes de enero de ese año. Y de esa manera pueden explorar toda esa serie de datos y de imágenes de satélite de una manera que está proporcionando una información útil y además de manera automatizada, donde el usuario, en este caso el gestor, no tiene que ni invertir en infraestructuras propias ni tampoco aplicar o desarrollar algún proceso muy costoso para ellos. Les he dicho que esto estaba basado en Google Earth Engine. Aquí pueden ver qué es lo que ve el usuario que está elaborando esta herramienta, en este caso yo, por ejemplo, que es un conjunto de scripts, algunos para procesar los datos, otros para crear esta interfaz de usuario. Y bueno, eso es todo por mi parte. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o algo, si tienen alguna duda. Gracias, Gabriel. Sí, por favor, si hubiera consultas, dudas al respecto, podrían hacerlas. Veo aquí unos cuantos mensajes. Google Earth Engine admite código Python. No, en este caso, bueno, en este caso la herramienta web, la parte web del entorno de desarrollo web de Google Earth Engine utiliza JavaScript, pero se puede acceder en local utilizando Python. Sin embargo, tiene menos documentación y menos desarrollo. Por lo tanto, yo recomendaría que la primera toma de contacto con esta plataforma fuese a través de su propia web y utilizando JavaScript. Y sí, hay muchísima documentación, tanto en la propia guía no guía, pero la propia documentación de Google, que prepara para Google Earth Engine, como de terceras partes y hay una comunidad científica enorme que está detrás haciendo un seguimiento del desarrollo de esta herramienta y documentando y creando propuestas y tutoriales y demás. Hay muchísima información. Germán pregunta, dice, el índice NDWO cuando se trabaja en lugares altoandinos ocurre mucho ruido y detecta nevados junto con agua. Pues mire, no sé si se va a ver bien aquí, arriba a la izquierda hay un botón que pone ajustes avanzados, y es que nosotros nos dimos cuenta de que los humedales podían ser muy distintos. Había algunos que estaban muy cubiertos de vegetación, había otros que tenían prácticamente una capa salina que tiene pues una reflectividad especial. Había humedales que se ubicaban en lo alto de la montaña y que buena parte del año estaban rodeados o cubiertos de nieve. Lo que hicimos, como este sistema tenía que abarcar toda esa extensión y esos 226 humedales,
Por defecto utilizamos el NDWI, utilizamos ese umbral del 0,05, pero le damos al usuario unas herramientas para elegir qué índice de agua quiere utilizar. Y tenemos una lista de índices de agua que pueden ellos utilizar y umbrales distintos también. Los scripts que tienen el cálculo de esta herramienta también se pueden acceder desde un script propio de Google Earth Engine. Es decir, si un usuario dice, bueno, en lugar de utilizar esta interfaz web que me presentan, yo quiero acceder a esas herramientas para calcular los datos, pero quiero tener control sobre exactamente qué se está calculando, porque a lo mejor a mí no me interesa hacer esta agrupación mensual o cualquier cosa. Entonces pueden acceder a los propios scripts y cambiar cualquier parámetro, cualquier parte y ejecutar ese análisis, digamos, de una manera un poco más personalizada para su caso de estudio, evidentemente conociendo sus necesidades y tomando las decisiones que consideren oportunas. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, creo que tenemos unos 5 minutos todavía para... Ok, vale. Me preguntan también si se utiliza todo el año o meses concretos por el tema de las nubes. Bueno, una cosa importante que no sé si he llegado a matizar es que esta herramienta accede, filtra y calcula en tiempo real y cuando el usuario pone primero unos parámetros y luego decide ejecutar. Es decir, que si usted considera que o sabe que la zona donde está, la zona que está estudiando tiene unos meses del año que pueden generar problemas por nubosidades, por nevadas, pues puede decidir, por ejemplo, no filtrar, no incluir esos meses en el análisis y pues tener la serie temporal, pero excluyendo esos periodos. Pero bueno, ya les digo, eso depende de cada usuario y de las necesidades que comprenda que tiene su área de estudio. Yo creo que lo interesante de la herramienta es que parte de una idea muy sencilla, que es pues simplemente calcular lo que es agua y lo que no es agua, y a partir de eso, sabiendo eso, entonces ya se puede hacer toda una reflexión de cuánta información se puede extraer y cuál es la mejor manera de extraerlo, porque si se fijan, la herramienta web ofrece mucha información, pero realmente está haciendo una cosa muy sencilla: acceder a los datos, agruparlos mensualmente y calcular lo que es agua y cuánta superficie ocupa el agua. Y ya está. Y a partir de ahí, yo creo que es un ejercicio interesante reflexionar cómo a partir de, digamos, pocos datos de entrada, aquí solamente se accede a datos de satélite de Sentinel-2, se puede extraer tantísima información que puede ser tan relevante. Sí, muchísimas gracias, Gabriel. Que, también una parte del objetivo, además de un poco las cuestiones más a fondo y más detallados sobre el índice, también la presentación, tal y como lo ha dado Gabriel, también quería incidir en cómo plantear el desarrollo de una aplicación de este índole, un poco adelantando, generando un poco la lluvia de ideas dentro de los equipos que va a haber, cómo plantear un desarrollo, cómo plantear un producto. Obviamente, esta herramienta se creó en base a unos desarrollos previos sobre índices y para el seguimiento de humedales, mapeo y seguimiento de humedales. Se desarrolló, diría, a lo largo de un año más, algunos meses más, con refinando y revisando y validando, que obviamente es bastante tiempo. Pero sí los elementos básicos que ha comentado Gabriel en cuanto a, vale, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las necesidades de los usuarios? A partir de ahí, ver qué es la metodología para poder generar información.
y luego cómo implementarlo, creo que son los elementos que sí, los diferentes equipos deben tener en cuenta a la hora de plantearse este desafío, de alguna forma, de desarrollar una aplicación, bueno, un prototipo, una idea de producto basado en imágenes satélite. Y como veo en las diferentes también preguntas, ya hay, ¿no?, inquietudes en cuanto a desertificación, humedales en zonas de los Andes, cómo diferenciar. Ahí creo que hay ya bastante material para ver posibles aplicaciones, quizá también investigar un poco en posibles nichos, tanto de mercado, también nichos de interés o de demanda de autoridades públicas que necesitan información. Entonces, creo que ahí esto ha sido o es un poco también era la intención de estos esas primeras presentaciones, de generar este debate y mostrar algún ejemplo como para motivar, para generar estas reflexiones. De acuerdo, muchas gracias, Christoph. Muchas gracias a todos. Yo voy a dejar de compartir pantalla ya. No sé si, porque el compañero Pablo Quesada, no sé si está ya en la sala. Si no, adelantaría porque tenía, venía de otra reunión. Si no, yo puedo seguir con la parte que me tocaba y luego ya dejamos a Pablo la última sesión. No veo a Pablo, ¿correcto? No. Entonces, puedo seguir yo con la parte. Segundo. Mira, aquí justamente está. Pablo. Pablo, ¿nos escuchas? Sí. Estupendo, perfecto. Bien, es justo, estábamos terminando con la sesión, con la presentación previa, con lo cual, bienvenido. José, no sé si tú querías dar paso, luego yo. Sí, a continuación presentamos a Pablo Quesada Molina, quien es un máster en análisis y gestión de territorio. Está a cargo del Chief de Technology Officer en la institución AgForest, ¿correcto? A quien doy pase para que continúe con el taller. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero de todo, disculpas, he llegado justito de tiempo, venía de otras reuniones y tal, y bueno, pues nada, agradecer a todos que estáis hoy aquí, principalmente a través de, creo que ya, ¿podéis ver mi pantalla? Sí. Sí, ¿no? Sí. Estuve comentando justo al final de la semana pasada con Christoph la oportunidad, ¿no?, de participar en este webinar, de intentar traer algunos casos de uso, digamos, sobre todo orientados a un cliente final. Sí que es verdad que la mayoría de los servicios de teledetección satelital suelen terminar derivando en servicios para instituciones públicas y desde ese punto de vista, bueno, pues quería traer algunos ejemplos que, aparte de para la administración, ver un poco cuál puede ser la vuelta que le damos a ese tipo de servicio a través del uso de la imagen satélite para intentar destinarnos a otro tipo de cliente. ¿Vale? Desde ese punto de vista, aunque ya me han presentado brevemente, pero bueno, yo soy Pablo Quesada, soy CTO y cofundador de la empresa AgForest. AgForest es una startup relativamente joven, tenemos más o menos un año y medio. Tenemos la sede en la capital de España, en Madrid, pero el equipo de desarrollo, el hub de desarrollo lo tenemos en Málaga, ¿vale? Que es una ciudad al sur del país.
Mi formación realmente es de geografía y gestión del territorio, aunque sí que es verdad que en los últimos años he ido derivando mi formación a la parte más científico-técnica y sobre todo de la parte informática, ¿no? Desde ese punto de vista, y sin meterme, digamos, a divagar mucho, porque estoy seguro de que en toda la parte previa de este webinar os han dado formación en torno a la utilización de la imagen satélite, ¿no? La importancia de los mismos e incluso algunas de las cosas que se pueden hacer con ellos. Yo en principio quería ir de una manera, digamos, más dinámica y muy práctica y sobre todo intentar compartir con vosotros y si queréis también hacer cualquier pregunta, no dudéis en lanzármela, ¿vale? Mientras estamos aquí hablando. Algo que tenemos que tener en cuenta es lo que hacen los satélites, que al final es principalmente reportarnos datos. Al final las imágenes de satélite pueden ser consideradas igual que se pueden considerar los datos de un dron o los datos que provienen de una avioneta. A nosotros no nos importa en sí el satélite no deja de ser un vehículo, como puede ser un coche, o como decía, como puede ser un dron, sino que lo que nos interesa a nosotros es sobre todo el sensor que porta un satélite. Y como sabéis mejor que yo, puede llevar todo tipo de sensores. Por un lado puede llevar sensores multiespectrales, puede llevar sensores hiperespectrales, puede llevar un LIDAR, puede llevar un radar. Cada uno de ellos tiene una serie de características específicas que nos permitirá, pues obviamente, adquirir una información específica relativa a cada uno de estos aspectos que intentamos hacer y estudiar de la corteza terrestre. Algo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante de cara al tratamiento de los datos siempre es cuidar y conocer la veracidad de los mismos, contextualizarlos desde el punto de vista de, oye, ¿cuál es el objetivo que queremos solucionar para ver si realmente este tipo de datos nos servirían o cuáles son esas fuentes que necesitamos? Hacer un buen curado de los mismos. Esto viene a ser, digamos, limpiarlos, tener, digamos, una organización debidamente estructurada en la base de datos y, obviamente, y no por ello menos importante, las limitaciones que tiene este tipo de información, ¿vale? Este tipo de datos que vamos a trabajar. Normalmente, cuando hacemos un análisis, tenemos que tener en cuenta, como decía, esa contextualización, ¿no? De para qué lo vamos a utilizar. Entonces, realmente, vosotros seguramente lo sabréis y además está justo viendo también aquí un poquito de la información acerca del mapatón que está organizando, se está organizando desde allí, desde Perú. Al final, cada satélite, como decía, aporta una serie de sensores que nos permiten ver una serie de características específicas, además con una frecuencia, con una resolución y con unas características pues muy específicas. La mayoría de ellos y de los que se suelen utilizar en la teledetección más clásica, cuando se hacen los informes geográficos de un territorio, suelen ser en torno a la superficie. Es decir, lo que se suele utilizar son satélites como el Sentinel-2, que son los más extendidamente utilizados para entender, digamos, las características de una superficie, cómo evoluciona el cultivo y cosas similares. Hay otros, como pueden ser los satélites MODIS o el Meteosat, que nosotros aquí lo utilizamos muchísimo en España, que vienen a ser para hacer estudios sobre todo referentes a la meteorología, ¿vale? Para conocer el estado actual de las nubes, de las presiones atmosféricas e intentar evaluar cuál puede ser la evolución de los mismos, ¿no? Para hacer esa previsión del tiempo que tantos años pues, nos va persiguiendo. Hay otro tipo de satélites, como son los satélites también de la misma familia Sentinel, como el Sentinel-5 Precursor. De hecho, ahora vamos a ver un ejemplo, el cual pues, nos ayuda a entender de mejor manera las características de la propia atmósfera. En realidad, el Sentinel-5 Precursor lo que nos da es, sobre todo, información, además ya muy procesada, de las características de esa atmósfera desde el punto de vista de distintas variables, como puede ser el metano, el cloraldehído, el monóxido de carbono o los dióxidos de nitrógeno. ¿Vale? Esto es muy, muy, muy interesante de cara, obviamente, a hacer una monitorización de cuál es la calidad del aire en determinados territorios. Por tanto, de manera muy resumida, digamos que los satélites debemos evaluar sus capacidades no solo de para qué y con qué objetivo se han creado, sino que también tenemos que tener en cuenta
cuáles son sus limitaciones principales, ¿vale? La principal y la que es más fácil de entender suele ser la resolución espacial, pero también tenemos una limitación en torno a la resolución espectral, la radiométrica y la temporal. Realmente, como decía, esta sesión, digamos que yo me la he preparado de una manera bastante rápida y mi objetivo era, sobre todo, plasmar aquí de manera general la utilización de estos datos y, sobre todo, como decía, de casos prácticos. He traído pocos. Pero bueno, cada uno de ellos, obviamente, tiene que tener en cuenta este tipo de limitaciones, ¿vale? La resolución espacial es la más fácil de entender. Aquí lo que estáis viendo es la diferencia entre, por ejemplo, una imagen del satélite Sentinel-2, ¿vale? El tamaño del píxel que tenemos aquí en una monitorización de una finca agrícola, concretamente de aguacate, la parte que veis por aquí arriba, y de mango, la parte que veis por aquí abajo, donde, aunque los datos puedan ser similares y obviamente hay correspondencias, sí que es verdad que aquí al final no podemos diferenciar a nivel de copa de árbol, mientras que aquí podríamos ver muchísima más información, ¿vale? Entonces, al final, esto es un tipo de limitación que nos va a permitir diferenciar, por ejemplo, entre copas de árboles o entre áreas o grandes zonas de una finca agrícola. Otra de esas limitaciones es la resolución espectral, ¿vale? Aquí no traía ningún ejemplo, pero la resolución espectral, voy a aprovechar alguna otra presentación que tengo que tener yo por aquí, es relativamente fácil de entender, ¿vale? Tengo por aquí una presentación de hace un tiempo. No sé si estaréis o no, digamos, o entendéis lo que es todo el espectro electromagnético, me imagino que sí. Al final, nuestro ojo humano únicamente ve esta pequeña franja de aquí, que es lo que solemos denominar como el RGB, ¿de acuerdo? De red, green and blue, por sus siglas en inglés. Y al final, digamos que el mundo, y a partir de la reflectancia que provoca la incidencia de los rayos solares, pues puede reflejar la luz en muchísimas franjas de todo este espectro, ¿vale? Aunque nuestro ojo humano crea toda la realidad, pues a partir de esta pequeña franja sabemos que los rayos ultravioleta, los X, los gamma, los infrarrojos, los radar, obviamente existen. Sin embargo, aunque nosotros no seamos capaces de verlo, nos puede reportar muchísima información acerca, por ejemplo, del funcionamiento de los cultivos. Y desde ese punto de vista, os iba a enseñar un ejemplo que tengo por aquí, ¿vale? Esta resolución espectral lo que nos permite es entender de mejor manera cómo refleja la luz una planta, ¿de acuerdo? Mientras que aquí en verde lo que veríamos es la reflectancia, el cómo cuando un haz de luz de un rayo solar refleja la planta esa luz, pues nosotros, por ejemplo, cuando una planta está sana, la vemos normalmente de una coloración verde bastante intensa, ¿vale? Y eso se debe a que estas tres franjas, el rojo, verde y azul que decía antes, donde más refleja la luz es en el verde. Y por lo tanto es como nosotros vemos esa planta. Cuando estamos hablando de una planta que está estresada, que es esta línea que aparece aquí en rojo, normalmente empieza a aparecer con tonalidades más marrones, amarillentas, etcétera, etcétera. Eso es porque también empieza a reflejar bastante más luz en la parte del rojo. Y esto provoca que obviamente nuestro ojo humano empiece a percibir cómo ya el estado de la salud de la planta no es la misma. Nosotros, con el espectro electromagnético, lo que nos permite ver es ciertas franjas del infrarrojo en este caso, donde incluso se van a notar muchísimo más estas diferencias para evaluar el estado de salud de esa planta. ¿Vale? Entonces, ese es otro de las limitaciones a las que hacía referencia, ¿vale? La resolución espectral. Nosotros normalmente, con un sensor multiespectral, lo que vamos a ver son pequeños trozos del espectro electromagnético, que son estas rayas que aparecen aquí en azul, ¿vale? Donde vamos a tener un valor de referencia para crear una curva similar a esto que veis aquí en azul. Mientras que un sensor hiperespectral, que va a haber muchas pequeñas franjas, nos permitirá pues, diferenciar muchísimo más, como veis aquí, el comportamiento de una planta. Otra limitación, la resolución radiométrica. Esta resolución viene a ser el número de bits que tiene, por ejemplo, una imagen. ¿Vale? Cuando vayáis a utilizar una imagen, también tenéis que tener en cuenta la resolución que tiene el número de bits. A mayor número de bits, mayor capacidad vamos a tener de diferenciación a la hora de utilizar esa imagen. Cuando tenemos 2 bits, tenemos un 1 y un 0, únicamente podemos diferenciar en 2 categorías.
aumentando poco a poco. Y algo que para mí también suele ser esencial y que muchas veces la gente no lo toma como una limitación en un estudio puntual, sí que lo es cuando queremos hacer un estudio de monitorización continua, como por ejemplo cuando hacemos un trabajo relacionado con la meteorología o con el sector agro, como estábamos hablando, ¿vale? La resolución temporal es, digamos, la capacidad que tiene un sensor o un satélite de coger datos con suficiente frecuencia como para poder hacer una monitorización de calidad, ¿vale? Por lo tanto, ese periodo de revisita del satélite nos va a limitar en cierta forma la utilización del dato para ciertos tipos de estudios. Me vuelvo a la presentación que estaba utilizando y seguimos. ¿Vale? Ya dicho esto, digamos que creo que ha sido una introducción lo suficientemente amplia como para entender la importancia, ¿no?, de utilizar los datos satélite, que esos datos satélite tienen ciertas limitaciones y que habrá que tenerlos en cuenta para aplicar en distintos tipos de soluciones. ¿Vale? Os traigo uno que es bastante curioso y de hecho no está muy ampliamente utilizado. En el caso de España sí que se utiliza muchísimo y os pongo en contexto de por qué. La Unión Europea, digamos que está haciendo muchos movimientos en pos de la sostenibilidad, de lo que son políticas verdes, y desde ese punto de vista hay un material que es el amianto, ¿vale?, que en realidad es el fibrocemento. Es un material que se utilizaba muchísimo, sobre todo en los años 60, 70 y 80, muy barato, seguramente lo conozcáis, es un panel sándwich muy básico que se ponía en las cubiertas, es decir, en los tejados de las casas. Ese material se utilizaba muchísimo porque era un aislante térmico muy bueno, era ignífugo, era barato, como decía, por lo tanto tenía unas características muy buenas desde el punto de vista de la utilización como material de construcción. Sin embargo, con los años se fue demostrando que provocaba cáncer, ¿vale? En Europa, de hecho, supone más de 88.000 muertes al año en el trabajo debido a este material. Este material lo que suelta cuando su vida útil pasa, 35 o 40 años, es soltar unas partículas muy finas que si las respiras, pues provocan ese cáncer, ¿no? Provocan asbestosis y mesotelioma. Desde ese punto de vista, os voy a enseñar un ejemplo de este material, que seguro que si lo veis vais a reconocerlo, ¿vale? Por aquí lo tengo. Sería esto, ¿de acuerdo? Estas fibras seguro que la habéis visto por la calle en cualquier sitio, ¿vale? Este tipo de tejados. Y estas partículas que son las de fibrocemento, cuando se van soltando, es cuando resulta pues peligroso. Por eso, como veis aquí, el tratamiento de este tipo de materiales solo se puede hacer pues por empresas acreditadas, etcétera, etcétera, que te permitan pues el cumplimiento legal para que no haya una mayor, digamos, un mayor perjuicio para la población. Desde ese punto de vista, en AGFOREST, de hecho, nosotros hemos desarrollado soluciones para detectar amianto a través de imágenes satélite. Cuando digo esto me refiero a coger una imagen de alta resolución y ser capaces de identificar hasta en 4 metros cuadrados lo que es una superficie de amianto. Entonces, todo lo que estáis viendo aquí, si cambio este mapa se verá más, todo lo que estáis viendo aquí es una ciudad, concretamente es una ciudad que está en Cataluña, esto es Terrassa, ¿vale? Unos 300.000 habitantes, no es una super ciudad, pero es relativamente grande, donde vemos pues una gran cantidad, ¿no?, de edificaciones con amianto. Aquí tenemos la fotografía de la fachada, la información de la referencia catastral del inmueble, que se dedica al retail, el año de construcción, el área que supone, la cantidad de amianto que tiene, los costes de retirada. Es decir, como estáis viendo, es un estudio bastante exhaustivo desde el punto de vista de, primero, detecto y veo que esto es amianto. Si ponemos esto en transparente, lo vamos a ver. ¿Vale? Estas cubiertas son amianto y lo hemos hecho a través de imágenes satélite. ¿Qué es lo que tenemos? Son imágenes satélite de alta resolución y a eso le hemos añadido un algoritmo de inteligencia artificial que a través de la ingesta de muchísimos datos ha aprendido a identificar estos elementos como amianto. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es un mercado municipal que tenía amianto. Pues fijaros que el 30% de todos los inmuebles de la ciudad tenían amianto, ¿vale? Aquí en Terrassa. Está, pues nada, esto está pegado a Barcelona, si os fijáis. Este es un ejemplo, digamos, bastante curioso, como decía, porque al final tiene una aplicación directa sobre el mercado, tiene una aplicación directa sobre el propio cliente final, en este caso es la administración pública, que está obligada
a hacer un inventario de cuánto amianto hay en un municipio, pero también es una oportunidad de información que nosotros, por ejemplo, le estamos vendiendo a las empresas de retirada. Las empresas de retirada tienen que estar certificadas, etcétera, etcétera. Son las únicas que están acreditadas para hacer todo este tipo de retirada y a ellos les interesa saber dónde está la información, a quién pertenece el inmueble para ir y venderle esto de manera directa. E igualmente también hacemos proyectos de economía circular donde lo que proponemos es una sustitución del amianto por energía solar. Es decir, ya que tenemos amianto y hay que sustituirlo y quitar este amianto que hay en las cubiertas y vamos a tener que poner un techo nuevo, le hacemos un estudio para conocer la potencialidad de si instalas placas solares, cuánta energía solar podrías llegar a producir. ¿Vale? Esto ya es un sistema más SIG. Esto es otra ciudad de España, esto es Valladolid, esto es algo más de 500.000 de habitantes. Si nos vamos, por ejemplo, a toda esta zona aquí, ¿no? Que sería de un polígono industrial, y pulsamos sobre cualquiera de ellas, pues podemos ver, por ejemplo, no solo la información que hablábamos antes del amianto, sino la potencialidad de producir energía solar en kilovatios hora, las toneladas de CO2 que estaríamos evitando emitir a la atmósfera al año, la cantidad de módulos fotovoltaicos que se instalarían, es decir, la cantidad de placas, el porcentaje utilizable de la cubierta para que sea eficiente y productivo. Bueno, sacamos aquí incluso datos de la radiación, que esto sí es de teledetección puro y duro. Y como veis aquí, estamos aplicando dos sistemas diferentes, dos algoritmos diferentes, uno de detección de cubiertas de amianto y otro de medición de radiación solar para hacer estimaciones de la capacidad de producción anual que tendría esa cubierta. Siguiendo con más ejemplos, por ejemplo, otro que tampoco está tan extendido es la utilización de la imagen de satélite, sobre todo con bastante frecuencia, para medir la contaminación por cianobacterias. Al final estamos hablando de entornos en cierto modo sensibles, además que, por ejemplo, en el caso de España, que solemos estar en sequía y este año está siendo bastante mala, pues tenemos problemas de abastecimiento de agua, mantener una buena calidad de las aguas que tenemos en los pantanos y los embalses es muy importante. Al igual que normalmente en los entornos marítimos, las zonas de costa y todo esto, hay también muchísimo turismo y provoca pues distintos tipos de vertidos y problemas desde el punto de vista de aparición también excesiva de algas, debido, pues, por ejemplo, a que hay demasiados macronutrientes derivados de la agricultura intensiva. Aquí, en realidad, lo que os estoy trayendo es un artículo científico que no por ello es menos interesante, ¿vale? Quizás no es una aplicación directa al mercado, pero sí que es verdad que ya hay muchísimas administraciones, por lo menos aquí en Europa, que lo están solicitando este tipo de servicios. Lo que se mide es la aparición en ciertas zonas lacustres o en lagos, embalses, pantanos, como decía, de en qué zonas empiezan a aparecer esas cianobacterias, por lo tanto se reduce la calidad del agua y ya no sería tan fácilmente utilizable para el consumo humano, más que nada porque hay que hacerle más tratamientos posteriores, ¿vale? Terminando sacando normalmente cartografías donde se puede ver pues donde hay una alta intensidad o una alta aparición de esas algas, ¿vale? Una media, una baja, o simplemente que la situación está, digamos, en situación estable. Todo esto, como decía, ayuda a los gestores a hacer un previo análisis y sobre todo una planificación basada en datos veraces, en datos que le permiten pues tomar decisiones, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión. Otro ejemplo que seguramente también es posible que hayáis visto, pero que cada vez más, no solo administraciones, sino también particulares se empiezan a preocupar por el control de los incendios. Es algo muy, muy común y con imágenes satélites se puede hacer una gran cantidad de cosas. En este caso os traigo un ejemplo que he hecho hace un rato. Nosotros, justo aquí en la zona sur de España, en Estepona, tuvimos hace cuestión de un par de años un incendio muy, muy grande, ¿vale? Que costó muchísimo controlar y os voy a enseñar las capacidades, ¿no? Que tenemos de coger una imagen de un área justo antes del incendio. Ya había un pequeño incendio, ¿vale? Esta zona que veis aquí con un marrón más intenso fue un pequeño incendio que ocurrió 1 o 2 años antes y después del incendio, ¿vale? Para que os fijéis la diferencia que hay y toda la superficie que se ve perfectamente delimitada
que ocupó todo este incendio, ¿vale? Lo bueno de esto es que una vez tenemos ya todas estas áreas afectadas, hacemos distintas combinaciones de las bandas espectrales para ayudarnos a segmentar y diferenciar todas aquellas zonas que realmente fueron afectadas e incluso podemos evaluar la severidad que tuvo ese incendio a lo largo de todo el área de estudio. Donde aquí en los colores morados intensos se vería dónde están las áreas con una alta severidad y tendríamos que hacer un tratamiento diferencial desde el punto de vista de la recuperación. Una moderada o alta severidad, moderada o baja, baja severidad, áreas sin quemar, que serían las verdes, aumento o rebrote y aumento o rebrote alto. ¿Vale? Esto también del rebrote nos sirve para después evaluar si a lo largo del tiempo ha ido mejorando o no toda esa superficie que se había quemado. Fijaros como además nosotros en nuestra cartografía, el área donde había ocurrido el incendio un año o 2 años antes, lo hemos contabilizado como incendiado y aparte de ello, hemos sido capaces de detectar que está apareciendo una serie de rebrotes, ¿vale? Un rebrote alto de la vegetación, como veis aquí. Por lo tanto, esto, bueno, creo que pone de manifiesto, ¿no?, las capacidades de esta tecnología y sobre todo el interés de cara a monitorizar grandes y amplias zonas que muchas veces en torno a las zonas montañosas pues es muy complicado de controlar y gestionar, pues, entre otras cosas por la logística. Otro ejemplo llamativo, de hecho aquí estas dos imágenes que se ven son de unas diferencias de un año, donde en 2019, antes de la pandemia, y digamos, justo cuando encerraron, digamos, a toda la gente debido a la pandemia del COVID. Pues fijaros cómo la contaminación del aire, cuando aquí estamos viendo pues la concentración de los dióxidos de nitrógeno, sobre todo en zonas urbanas, en las ciudades y eso, fijaros aquí en Alemania, ¿vale? Pues cómo cambió esta situación en cuestión de días, del 14 al 25 de marzo, desde el inicio de marzo en el 2019. Pues las diferencias eran brutales. De hecho, otro de estos ejemplos que también hemos aprovechado para sacar como un tip, que tengo por aquí, a ver si carga, porque este iba un poco más lento. ¿Vale? Esto lo hemos hecho para coger cualquier municipio de España. Vamos a decir, sí, cualquiera que me encuentre por aquí. Por ejemplo, este municipio. Y si nos vamos, nos podemos ir a quizá uno más grande. Vamos a buscar. Bueno, nos quedamos en este. Seleccionamos una de las variables que nos interesen, como decía antes, el Sentinel-5 Precursor, que es de donde provienen estos datos. Es un satélite de monitorización atmosférica, donde podemos ver pues, información de aerosoles, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, todo esto son variables que ya ofrece directamente calculado este satélite. Podremos ver, por ejemplo, la cantidad de aerosoles. Como sabéis, normalmente los aerosoles en cuestiones de monitorización de calidad del aire se suelen utilizar PM10 y PM2,5 en función del tamaño de la propia partícula. Podremos seleccionar una fecha, ¿vale? Tenemos datos desde 2021, seleccionamos una de las últimas fechas disponibles y vamos a ver una visualización relativa de este satélite, ¿vale? Entonces, al final estamos viendo cómo las mayores concentraciones se sitúan en la parte sur, donde se empieza a acercar, pues digamos, a esta zona de Madrid. Si buscamos cualquier otro municipio, pues podremos ver también este tipo de diferencias. Buscar una ciudad más grande, el propio Madrid creo que puede ser más representativo. El municipio de Madrid se dibuja. Cogemos también una fecha algo más antigua. Y vamos a ver cómo seguramente la mayor concentración de aerosoles se situará en las zonas del centro. Parece que no me carga.
Por cierto, cualquier duda, cualquier cuestión, que creo que era hasta las 5:30 por lo que me habían dicho esto, me la podéis ir haciendo, sin ningún problema. Yo estoy aquí poniendo un poco de ejemplos, distintos ejemplos que se han venido ocurriendo. De hecho, se me ocurriría preguntaros, no sé si vosotros por normativa, muchas de las oportunidades de negocio que aparecen normalmente en Europa es debido al marco normativo, ¿vale? A las legislaciones que va obligando, digamos, en materia de medio ambiente, de calidad del aire, empieza a aparecer en toda Europa. No sé si en el caso de Perú tenéis la misma casuística de que también desde el punto de vista de las administraciones abogan por planes estratégicos para el tema del cambio climático y este tipo de aspectos. ¿Sabéis vosotros, por ejemplo, de algún tipo de obligación relativa a la medición de la calidad del aire en las ciudades? Quizá en Lima. Creo que no. No sé si por aquí, por el chat, a lo mejor alguien ha dicho algo. No, creo que tampoco, ¿no? No, bueno. Bueno, en Perú sí hay ciertos normativas de calidad de aire, ¿sí? Está ya normado para algunos contaminantes, ¿no? Como concentración de CO2, los PM10, ¿no? Las concentraciones. Sí se encuentra ya normado. Claro, Es más, en muchos estudios de impacto ambiental, cuando realizan el monitoreo, ¿no? De ciertos puntos, se basan, ¿no? en esas normativas para que pueda estar avalado por el Estado, ¿no? Pues eso es muy interesante y desde ese punto de vista, por ejemplo, con este tipo de datos, nosotros estamos midiendo toda la columna de aire, desde el satélite hasta la superficie, cuando utilizamos este tipo de datos, pero ya hay muchísimos artículos científicos, hay bastante bibliografía, por ejemplo, que han mostrado la alta correlación. De hecho, creo que ha sido tanto en Austria como en Alemania, correlaciones superiores al 90% en torno a los datos de este satélite y las correspondencias en estaciones climáticas que se ponen in situ. Desde ese punto de vista se está empezando a evaluar, ¿no?, la posibilidad de hacer las evaluaciones de la calidad del aire con este tipo de sensores. Que si os fijáis, además, desde el sur de la ciudad hacia el norte, donde hay más sierra, en lo que viene siendo Madrid, pues obviamente las concentraciones, fijaros cómo van saliéndose poco a poco y rebajándose. Donde la zona del centro de la ciudad o de la zona sur es un poco donde las concentraciones de aerosoles es mayor. Si cambiamos, por ejemplo, a dióxido de nitrógeno, seguramente la zona donde haya más tráfico rodado será donde encontremos más concentraciones de este gas. Tenemos que tener en cuenta que el dióxido de nitrógeno es el que se genera con la combustión, por ejemplo, de los vehículos. ¿Vale? Como indica Christoph, también se buscará hacer ejemplos con todo este tipo de cosas, pero aplicadas, por ejemplo, en Perú. Pues por mi parte, no traía más ejemplos, Christoph. No sé si quieres que comentemos algo más, si alguien tiene alguna duda o quiere ver o se le ocurre algún otro ejemplo y podemos sacar algo. Yo estoy mirando el chat, de momento no veo ninguna duda adicional. No, Pablo, muchísimas gracias. Creo que ha sido justo un poco sí, estos ejemplos que hacían falta para iniciar, ¿no?, ese desarrollo de ideas. Que muchas veces con los ejemplos dan pie a pensar o bien trasladarlo, replicarlo en otro sitio, verlo en el contexto también de otro contexto regulativo, como tú bien has dicho. Nosotros en muchas aplicaciones nos regimos obviamente por directivas europeas trasladados a la legislación nacional y de forma parecida, obviamente tendremos estas situaciones también a nivel de Perú.
yo pretendía cerrar con un ejemplo más sobre zonas urbanas. Estoy mirando aquí algún ejemplo en agricultura. El jueves creo que veremos algún ejemplo también sobre agricultura. Lo voy a confirmar con los ponentes. También el tema forestal. El tema forestal seguramente se va a presentar algo el jueves, y agricultura tengo que confirmarlo. Vale. Al final y al cabo, perdón, Bárbara, ahora te paso la palabra. Al final es, como bien has comentado al principio, y también como ha comentado Gabriel en la presentación previa, ¿no? Tendréis posiblemente estos ejemplos o ideas en cuanto a agricultura, en cuanto a aplicaciones forestales. Antes había también un comentario sobre desertificación. Y ahí es justamente donde nosotros animamos a que os empezáis con la reflexión, ¿vale? ¿Cuál es realmente la cuestión que quiero abordar? ¿Qué datos podía utilizar? Y a partir de ahí ver cómo se podía implementar. Y también, y eso es parte del mapatón y luego también del mapatón en situ, junto con nuestro apoyo, ver cuál es la manera de implementarlo. Pero también ya en la preparación de aquí al mapatón en junio, pueden plantearse, ¿no? Podéis plantear estas cuestiones. También buscarlo. Había una pregunta si hay otros ejemplos. Podemos preparar un pequeño catálogo de referencias para vosotros. También tenéis algún ejemplo que ahora no se ha presentado aquí, por ejemplo, en sectores como agricultura, forestal, zona costera, etc. Pero creo que en el mapatón presencial en junio, a través de la presencia de Pablo y también de otros compañeros, vamos a tener ahí presente bastante conocimiento para guiaros en estos ejemplos, en estas aplicaciones. Pero perdona, Pablo, tú también quieres decir. No, nada, que desde el punto de vista de, por ejemplo, la agricultura es un tema que yo creo que eso sí que se ha mostrado bastantes veces y entonces ha sido algo que casi que he intentado evitar, ¿no? Mostrar, pero sí que es verdad que desde el punto de vista de la agricultura, lo de imágenes satélite, digamos que han marcado un antes y un después para el desarrollo de la agricultura inteligente, como se suele denominar. Lo que decía, lo importante aquí quizá más que la resolución tanto espectral como espacial es sobre todo la temporal. Y esa resolución, esa que era uno de los aspectos limitantes que decíamos de la tecnología de algunos sensores, lo bueno es que aquí, pues en el tema agrícola, lo que nos interesa es tener datos cada semana por lo menos, ¿no? Para saber cómo evoluciona, si se están secando los cultivos, si están creciendo debidamente. Y desde ese punto de vista, las imágenes satélite son pues, un gran punto de acceso a la información para muchos agricultores en el mundo. Había también una mano levantada de Sociedad Futura. Adelante. Sí, buenos días. Elvis Per de Nicaragua. Nosotros estamos en la categoría en el mapatón de startup de emprendimiento. Y queríamos saber, ¿verdad? Un poco de experiencia en el ámbito de los inicios de un emprendimiento utilizando este tipo de tecnología. ¿Qué es lo que sucede? Latinoamérica está bien cerrada de que la ciencia espacial en la utilización de forestal, de incendios, de desastres, todo lo que nos provee esta tecnología a un término gubernamental, ¿verdad? Entonces,
El cliente, no quiero que precisamente sea el Estado como tal, pero no queremos romper las normativas internas de cualquier país latinoamericano, ¿verdad? Entonces, para empezar un emprendimiento, que según la experiencia de la empresa, ¿verdad? De la manera más sencilla, ¿cuáles serían algunos de los caminos para la empresa privada pequeña y mediana empresa? Como estoy en Centroamérica, la superficie es muy delgada, ¿verdad? No es como América del Sur, ¿verdad? Que existe mucho terreno. Entonces, esta tecnología nos dificulta. ¿Por qué? Porque la resolución es muy alta, o perdón, muy baja. Baja, y tenemos mucha agua, tenemos terreno delgado, tenemos mucho impacto en cuestiones de fenómenos, ¿verdad? De huracanes, son bastante, terremotos y volcanes. Y el tsunami, pues hay también. Pero también el manejo de esta información para crear una startup, un emprendimiento, entramos en un conflicto, ¿verdad? Y no sé si me voy a explicar, ¿verdad? Porque el proyecto, la meta de la categoría es crear un emprendimiento. ¿Por dónde sería, bueno, según la experiencia de ustedes, para empezar a trabajar, a utilizar esta tecnología a la empresa pequeña, mediana y privada? Vale, ¿te refieres a venderle a la pequeña empresa o crear una pequeña empresa? Bueno, el Mapatón, una categoría es crear un emprendimiento, sea Claro. una empresa, pero ¿quiénes serían mis clientes? Claro. Tratando de romper o mantener la separación con el gobierno o las municipalidades, porque eso pasan por unas normativas exhaustas. Pero si vos haces un emprendimiento, va a empezar de cero. Entonces, ¿por dónde empezaríamos tal vez? No Claro. sé si... Sí, sí. Al final es intentar hacer un B2B, un business to business. Crear Correcto. mi pequeña empresa, mi startup, y trabajar para otras pequeñas empresas o empresas quizá algo más grandes. En principio, a ver, también aquí, como decía yo al inicio, en gran medida el problema es que la mayoría del tipo de servicio que nos permite hacer la teledetección suele ir destinado muchísimo a medio ambiente. Y medio ambiente, quien se suele ocupar de ese área suele ser el Estado más que las empresas, ¿vale? Pero también hay, por ejemplo, muchísimas utilities, ¿vale? Muchísimas empresas que son también estatales, que te digo yo, empresas, por ejemplo, de mantenimiento de carreteras. A través de la imagen satélite de alta resolución somos capaces también de hacer evaluaciones del estado de esas carreteras. No trabajas directamente con el Estado, sino que trabajas con empresas que pueden llegar a ser estatales. No sé si eso responde a tu pregunta. En cuanto a, por ejemplo, otro tipo de ejemplos, como lo que decíamos de la agricultura, sí que se puede dar servicio a cooperativistas agrícolas. De hecho, nosotros, en casos anteriores, hemos estado trabajando con agricultores, con más de 500 agricultores que estaban en una agrupación de una agricultura de olivar, ¿vale? Y lo que hacíamos era darle, o sea, cada 2 semanas, cada 15 días, un reporte que se lo enviábamos en PDF por WhatsApp o por email y se lo remitíamos. Y era información del estado meteorológico, de las lluvias que se esperaban en los próximos 7 días para que ellos planificaran sus riegos e incluso del estado de vigor de la planta respecto a este año y el año pasado, para que ellos supieran también si había ciertas zonas donde bajaba un poco el estado de salud de su planta y tendrían que aplicar un fertilizante de manera diferencial, aplicándolo solo allí donde hacía falta y no en toda la finca, ¿vale? Estos son 2 ejemplos, pero bueno, en general, por ejemplo, en ambos te estás destinando a empresas, aunque una de ellas, como te he dicho, es una utility, que normalmente, vamos a decir una, por ejemplo, también cercana a Centroamérica, que es Pemex, ¿no? La petrolera mexicana. Oye, pues anda que no habrá servicios que darle a Pemex y cosas que necesitará. Ok, gracias. Creo que se está animando un poco el debate. Estoy viendo aquí más preguntas. Sí. Ahí, perdona, que tiene atrás. Bueno, una pregunta más específica sobre las aplicaciones que acabas de presentar, si están, digamos, accesibles, bueno, disponibles para su visualización.
las aplicaciones de Google Earth Engine sobre incendios, sobre calidad de aire. No sé si son Yo sí, los ejemplos que he públicos. traído, Ujú. los he traído con Google Earth Engine porque es una de las plataformas que me parece más cómoda y de rápido, digamos, desarrollo de un MVP, de un mínimo, Sí. de un producto mínimo viable. Al final es una herramienta súper fácil, súper útil, ya tiene depositados los datos e incluso los datos satélite que suelen ocupar bastante gigas. En el caso de Google vienen ya como comprimidos, no sé cómo lo comprimirán, pero es brutal. Entonces todo el preprocesamiento y procesamiento del dato es muy rápido. No tiene más que eso el por qué yo he utilizado este tipo de plataforma, de framework para el desarrollo de esos ejemplos. Pero al final los datos satélite de Copernicus o los de la agencia peruana, estoy seguro de que están disponibles online y lo que se pueden planificar son rutinas de descarga de esos datos depositados en Amazon Web Service, por ejemplo, o en cualquier otro servidor que podamos tener en el local, hacer los análisis durante la noche y dar los delivery de productos durante el día. Por lo menos así es como lo planificamos en mi empresa. Y esto también digamos, plantea o responde un poco a o en línea con la pregunta de lo japonés Eric sobre un poco qué se pretende en el hackathon. Creo que no es tanto montar o crear un Google latinoamericano o Google Earth Engine, sino más la parte de análisis. Google Earth Engine es una herramienta y muy potente para crear, para analizar, para crear información, aplicaciones como las que ha presentado Pablo, las que ha presentado Gabriel. Y el objetivo, pero hay otros, ¿no? Hay otras plataformas, hay otras maneras de analizar los datos. Y en el mapatón presencial en particular, de la categoría 5, el objetivo es crear productos, soluciones a partir del análisis de datos y resolviendo problemas en el Perú, resolviendo demandas específicas de información. Algo que también, digamos que se puede hacer, al final el dato satélite y el producto que puede derivar de ahí puede ser mucho más complejo. No estamos quedando únicamente en lo que es el análisis satelital, pero realmente ese análisis satelital puede formar parte de un estudio un poquito más complejo, que también incluye, por ejemplo, los tratamientos de datos geoespaciales normales. Desde ese punto de vista, por ejemplo, nosotros hemos planteado el desarrollo de servicios para estudiar el riesgo financiero. En vez de dar servicio al sector agro de manera directa, se lo damos a empresas que dan créditos para agricultores, ayudándole a determinar, por ejemplo, si un agricultor puede ser de mayor o menor riesgo en función del estado de sus parcelas. También para peritos agrícolas, donde hacemos una estimación de la producción que va a tener para el año que viene. Digamos que las capacidades son muchas, las de esta tecnología. Sí que es verdad que muchas veces es complejo, como antes Sociedad Futura indicaba, ¿no? De bajarlo al terreno, ¿no? Y de hacer y conseguir que ese caso sea tan o suficientemente específico como para aportarle valor a nuestro cliente. Por eso, normalmente cuando emprendemos, y lo que decía Christoph, no nos vamos a poner aquí a hacer el Google latinoamericano, sino que lo que queremos sobre todo es que le deis vueltas a la cabeza, que busquéis ese caso de uso, que busquéis y penséis empatizando con un potencial cliente que a lo mejor conocéis, ¿qué le puedo ofrecer que le solucione un problema? Fíjate, aquí, por ejemplo, Ana Fiorella indicaba, oye, un sistema de alerta temprano utilizando datos de Google Earth Engine para identificar y responder rápidamente a eventos ambientales extremos, como los incendios forestales o las inundaciones. Eso, por ejemplo, también son súper interesantes y súper importantes. La propia agencia europea ya ha intentado desarrollar este tipo de sistemas. Tienen, sinceramente, bastante complejidad, pero son muy interesantes. Y al final, nadie mejor que la gente del lugar que conoce bien su territorio para desarrollar ese sistema que aumente el nivel de capacidad, el número de variables que tener en cuenta para mejorar el análisis. De análisis y luego de respuesta a gestión. Simplemente un ejemplo, la herramienta que ha presentado Gabriel sobre el seguimiento de humedales
cuando lo presentamos a los gestores, una de las demandas luego era, bueno, que también nos gustaría tener una alerta cuando hay un desarrollo desfavorable de un humedal, es decir, que sequía prolongada, sobre todo aquellos que no están monitorizados de forma más manual o presencial, sino aquellos que quizás estén un poco más remotas, para yo, desde mi oficina en la capital, saber en qué momento tengo que acudir ahí, si hay un problema de contaminación o de sequía. Entonces, no lo implementamos, pero sí, digamos, lo apuntamos como ahora tenemos series temporales y podemos establecer unos umbrales dentro de las series, los índices que estamos calculando, para luego dar o desarrollar, definir junto con los gestores cuál es un valor de umbral para crear una alerta. Y ahí un pequeño ejemplo de un sistema de alerta o una función de alerta que se podrían incluir y utilizando los datos disponibles. Combinando e integrando, y quiero subrayar lo que ha comentado Pablo, estamos hablando de imágenes satélite, el análisis de imágenes satélite, pero también integrando otros datos que nos pueden dar realmente esos servicios geotecnológicos que pueden responder de forma más holística, digamos, las cuestiones. Vamos ya más adelantado, pero creo que esta parte creo que es sumamente interesante porque, digamos, el ejemplo que incluye en mi presentación también, ahora puedo dar una pincelada, pero creo que podemos aprovechar a comentar algunas de las preguntas científicas. Vale, sí. Creo que podemos, como parte de este catálogo de aplicaciones, aportar también algunas de esas referencias para daros un poco de material de fondo para analizar metodologías y finalmente inspiraros en el desarrollo de lo que vais a desarrollar. Huasavala, quizás ahí nos falta, creo que el conocimiento local específico, los huaicos, no sé exactamente lo que son. En un caso de uso, seguramente, si hacen falta datos topográficos, se pueden generar también a partir de modelos de capital de terreno que existen a nivel global. Habría que mirar si existen para el Perú también. Pero son puntos que podemos apuntar y dar respuestas un poco más concretos. Justo estaba yo también recapitulando un poco esas preguntas por aquí. Cristian me ha preguntado lo de las publicaciones científicas respecto a ejemplos brindados. Hay muchísimo en Internet. Yo, por mi parte, intentaré preparar una lista para pasarle a Christoph de cosas que sean de vuestro interés, como por ejemplo, he utilizado uno de los artículos del tema de la cianobacteria. Sin problema haré una lista para pasárosla. Desde el punto de vista de conocer fuentes de datos hiperespectrales gratuitas, no. Que yo sepa, no hay nada gratis desde el punto de vista hiperespectral. Lo que sí que he visto son algunos datos de ejemplo de alguna empresa, ¿no?, que quiere vender ese producto. Pero gratuitas como para utilizar en ubicaciones donde tú quieras, por lo menos que yo conozca. Me puedo equivocar. Hay muchísimas cosas en Internet, siempre lo digo. Datos topográficos. Sí que es verdad que hay un modelo digital del terreno a nivel mundial que citaba Christoph.
el SRTM, creo recordar, que tiene 30 metros de resolución, ¿vale? Es decir, 30 metros no es lo mejor, ¿no? Pero sí que te da una aproximación si son grandes terrenos. Son descargables fácilmente. ¿Qué más? ¿Qué más? A Francisco Flores ya le he contestado, no tenemos información posible para compartir del tema financiero. El tema de riesgo financiero, la verdad es que es un servicio bastante específico y al final eso casi siempre está bastante vetado desde el punto de vista de compartir información. Ah, mira, los Muchas white gracias por... Sí. ¿La has leído lo de los white coats, Christoph? Sí, sí, sí. Eso es como una rambla aquí en Málaga. Sí, exactamente. Y también, digamos, procesos sí, procesos parecidos a los que vimos nosotros organizamos un mapatón parecido hace un año en Omán, en una situación muy, muy diferente, pero con características o con problemáticas parecidas. Entonces, ahí, en cuanto a también la necesidad de tener sistemas de alerta, cartografía de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, es una temática muy, 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 sí, muy importante. Sí. Y como también uno de los enfoques temáticos del mapatón en general son desastres naturales y su gestión que puede ser un ejemplo muy, muy interesante, tanto a nivel más de una cuenca específica como luego a escala nacional. Sí. Muy bien. Bueno, como estamos llegando al final del taller, quería cerrar con los próximos pasos. A ver si aquí, sí. Para un poco también prepararos de lo que viene después. Los próximos pasos para el enfoque de la categoría 5, siempre, ¿no? Hay muchos talleres virtuales mañana y tarde tienen lugar que recomendamos aprovechar. Específico para la categoría 5, tenemos 2 talleres virtuales, una esta semana, otro de la semana que viene sobre bueno, ya Pablo ha avanzado bastante sobre la introducción a datos satelitales. Nosotros vamos a dar algún ejemplo más. Además de introducción al programa Copernicus, que aun siendo el programa de detección, de observación terrestre de la Unión Europea, tiene una visión global y tiene una oferta, digamos, de datos y servicios globales que y siendo abierto y gratuito, tiene mucha relevancia para cualquier aplicación que se pueda desarrollar. Además, y tiene una red que se está estableciendo globalmente, la red de espacio de la Unión Europea y la red académica Copernicus Academy, que es una red de usuarios global con un enfoque muy específico en Latinoamérica y Centroamérica. Entonces ahí vamos a hablar un poco sobre estos aspectos de tanto más técnicos sobre el uso de aplicaciones de datos satelitales y el programa Copernicus. Y luego la semana que viene el taller virtual más específicos sobre cómo acceder a los datos, y ahí también espero que vamos a poder responder algunas preguntas específicas sobre que se han planteado hoy, además de dar alguna ayuda en cuanto a la creación de equipos para la fase presencial. Mientras tanto, como he comentado al principio, el intercambio continuo va a estar sucediendo vía Discord.
Ahí podéis empezar a consolidar vuestros equipos. Ya he visto algún mensaje antes de este taller. Y también ahí se pueden, o bien por Discord o luego por grupo particular, si ya los equipos se están formando, empezar a desarrollar estas ideas teniendo en cuenta lo que hemos comentado hoy. También un poco como sí, adelanto a lo que os va a esperar en el siguiente taller virtual, el del jueves, es también un ejemplo de una empresa, de una startup que se creó a través de un hackathon aquí que se celebró en Málaga y que se ha convertido en una startup. Se llama INSAT. Vamos a ver el tema de características y usos de imágenes satélite, para luego dedicar un poco más tiempo para el programa Copérnicos, datos, productos, servicios, y la red Copérnicos con un enfoque especial también sobre Latinoamérica. Bueno, con todo ello, si no hay más preguntas, que no está ahora pendiente del chat, diría que por nuestra parte podemos cerrar la parte del taller virtual con la invitación de seguir también planteando preguntas en el canal de Discord. Genial, muchísimas gracias, Christoph. Un saludo a todos. Ok, Consulta. sí. Esto de la categoría 5, desarrollo de startup, mapatón presencial, bueno, yo estoy en la categoría 5, pero no vamos a estar presencial, o sea, eso va a haber un problema. No sé si José Carlos, si querías comentar. Sí, si bien es cierto, la fase presencial es en la ciudad de Lima, en el hotel Suites Hotel, como lo mencionó Christoph. En esta oportunidad no se están brindando, digamos, los medios como para el tema de transporte si es que residen en otras partes fuera de Lima metropolitana, ¿no? Entonces, se hacía mucho hincapié en esa parte. No, pero yo soy de otro país. O sea, Sí. no, lo que digo es que no se está recibiendo el proyecto en línea. Pues la categoría está prevista de desarrollarse como esencialmente de forma presencial durante esos 3 días en la ciudad de Lima. Bueno, eso cierra mi participación entonces. Bueno, ya veremos qué pasa. Muchas gracias. Ok, gracias. Si no hubiera más consultas, dudas, yo creo que esto sería todo por el día de hoy. Ok, muchas gracias. Se agradece su tiempo por esta ocasión. Nos vemos en los próximos talleres. Hasta luego y gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.